Hola de nuevo, seres auténticos. Soy Manuel Marco, autor de la trilogía Tu despertar comienza. El miedo es la emoción que más experimentamos sin ser conscientes. Por esa razón quiero enseñarte cómo deshacerte de él para siempre. Lo único que se necesita es conocimiento y algunas fórmulas que te voy a enseñar en este vídeo. Antes de empezar, te pido que te suscribas para seguir aprendiendo en los próximos vídeos. Le des a me gusta si quieres apoyar el canal y ahora sí, empezamos. Ya sabemos que el miedo es una emoción que busca protegernos, y para ello envía mensajes al cerebro muy claros: evita o huye, para seguir vivo. Esta función instintiva permite a todo ser vivo tomar una decisión inmediata ante lo que el cerebro considera un peligro. En la actualidad, el ser humano no tiene las mismas preocupaciones que nuestros antecesores. Ahora no hay peligro de cruzarte con un león por la calle. Hemos superado en parte esa situación. Sin embargo, junto con nuestra evolución como especie, el miedo también ha mutado para adaptarse. Antes, el miedo se manifestaba para garantizar la protección del cuerpo, es decir, vivir un día más. Pero ahora, el entorno social ya es de por sí una garantía de esa seguridad. Sin embargo, el miedo sigue con su necesidad de proteger, así que se ha adaptado. Su nueva prioridad es la protección del estatus social y de la mente. Y bueno, podemos pensar que es un alivio que el organismo mantenga esos mecanismos de protección. No obstante, cuando hablamos de la mente, todo se magnifica y todo se expande. Huir de un animal para sobrevivir es una situación puntual. O te salvas o no. Pero cuando el miedo infecta la mente, termina por contaminar tus pensamientos y decisiones. El miedo deja de ser algo puntual en tu vida para pasar a formar parte de ella. Entonces, ¿cómo podemos evitar el miedo para siempre? Entendiendo, lo primero de todo, qué es el miedo, puesto que cuando conoces sus trucos, pierde poder. Esto que te voy a explicar es muy importante, pero me tienes que seguir hasta el final para descubrir qué miedos se alimentan de ti y expulsarlos de tu vida. El primer paso es ampliar tu conciencia. Esto lo conseguimos con conocimiento, y para ello tienes que enfrentar tu miedo y conocer cuáles son sus armas. Porque la razón de ser del miedo es evitar situaciones que te hagan sufrir. Y esas situaciones están determinadas por tu pasado y por la información que tu cerebro recoge sin filtro. Es decir, que si tuviste una mala experiencia en el pasado que te impactó negativamente, el miedo recoge ese recuerdo y a través de las hormonas, pensamientos y estados de ánimo va a crear una barrera que bloqueará cualquier intento por tu parte de enfrentarte a una experiencia que sea mínimamente parecida. Y lo mismo sucede con aquella información que absorbemos inconscientemente a lo largo del día y que poco a poco va calando en el subconsciente. Vemos y oímos noticias, conversaciones y datos que no aportan absolutamente nada en nuestra vida, pero nos hacen sentir vulnerables, y el miedo se aprovecha. Tememos situaciones que no hemos vivido, y lo hacemos tan profundamente que ni siquiera nos atrevemos a experimentarlas. Ese bloqueo que todos hemos sentido alguna vez es irracional, es decir, miedo. En los medios de comunicación solo te enseñan desgracias, robos, ocupaciones, asesinatos, maltratos, listas de fallecidos por el COVID. Seguro que alguna vez habéis escuchado que el miedo es la mejor herramienta de control, porque si vives con miedo estás coaccionado, limitado, eres parte del rebaño. La primera medida contra el miedo es que seas tú quien escoja qué información integrar en tu mente. Utiliza los 3 filtros de Sócrates. Si no tienes la convicción de que la información sea cierta, si no te aporta nada bueno y si no tiene ninguna utilidad, ¿para qué querrías saberla? La segunda medida contra el miedo es negar cualquier pensamiento futuro que sea negativo, irracional o basado en el condicional y sí. Porque solemos dedicar más tiempo a pensar en lo que puede salir mal en lugar de hacerlo y enfrentarnos a la situación concreta. Pensad que si sale mal es un nuevo aprendizaje, que os hace mejorar. Y pensad que si sale bien, reforzáis vuestra confianza. Desde luego, de la única manera en la que siempre perderéis es si os quedáis quietos y quietas en casa, por ese miedo al fracaso. Es verdad que no sufriréis, pero tampoco viviréis. Como digo, el miedo no se basa en la lógica, es irracional, por eso cuesta tanto trabajarlo, pero si aplicas consciencia y te paras a pensar qué te está frenando en tus decisiones, terminarás debilitándolo hasta que desaparezca. Recordad que la evolución requiere energía y movimiento, pero el miedo solo requiere negatividad y pasividad. Él no es el malo de la película, tan solo es una herramienta más de una mente sin control. Todo lo que forma parte de vosotros, sea positivo o negativo, existe porque lo habéis permitido
y con la misma decisión podéis expulsarlo y sustituirlo. Así que, resumiendo el vídeo, lo que tenéis que hacer es, primero, buscar información que sea útil, que sea práctica para vuestro día a día. No información que sea banal, que lo único que os aporte sea ese morbo puntual por ver un programa concreto o un noticiario concreto. Eso está completamente vacío y lo único que hace es contaminar vuestra mente. El segundo paso que tenéis que hacer es analizar cuál es el origen de ese miedo y racionalizarlo, porque en el momento en el que le aplicáis un mínimo de lógica a cualquier pensamiento futuro del que tenéis algún tipo de miedo o reticencia, os daréis cuenta que no es más que un pensamiento vacío que no se sostiene en nada. Por eso el miedo juega siempre también sus cartas, porque ni siquiera nosotros tenemos que arriesgarnos a hacer eso que deseamos si el miedo bloquea el primer paso. Utilizamos muchísimo el condicional ¿y si? Voy a hacer esto, pero ¿y si pasa esto otro? Tengo miedo de hacer esto por si... Vale, el ¿y si? Es un condicional, es una posibilidad, pero no es la posibilidad más probable, es sencillamente una posibilidad. Y dentro de las miles de millones de posibilidades que tenemos para escoger, para decidir, para formar nuestro futuro, no siempre van a ser todas negativas. Seguro que hay alguna que no sale como hemos planeado, pero eso no quiere decir que sea mala, sino que viene con un aprendizaje. Así que, por favor, informaros bien, analizar cuál es el origen de vuestros miedos y perderá poder, porque en el momento en el que confías en ti mismo, en el momento en el que aplicas esa racionalidad a todas tus decisiones y no tienes ese miedo constante de cagarla, en ese momento te comes el mundo, porque entonces entras en una especie de conciencia que te permite discernir cuándo es una oportunidad que tienes que aprovechar a pesar del riesgo y cuándo no tienes que invertir ni un solo pensamiento negativo en esos condicionales futuros e inexistentes. Así que, por favor, lo primero, leeros mi trilogía. Ahí vais a entender muchísimas cosas, vais a aprender un montón, vais a ampliar toda esta información. No solo vais a quitar vuestros miedos, sino que os vais a conocer, que eso es algo que hace muy poca gente. El proceso de conocimiento, de autoconocimiento de uno mismo, es lo que más os va a permitir crecer espiritualmente, desarrollaros como personas y conoceros. Así optaréis a la mejor versión de vosotros mismos. Y eso afecta directamente en vuestra salud, en vuestro trabajo y en vuestras relaciones. Segundo, practicad lo que os digo en los vídeos. Como expliqué en el de las rutinas, lo único que tenéis que hacer es dedicarle 5 minutos al día a pensar en vosotros mismos, a analizar objetivamente todas esas situaciones que simplemente metemos en esa caja de miedo irracional y que no queremos ni acercarnos. Hay que atreverse, es importante asumir que no somos perfectos. Es fundamental, porque si no, ¿cómo podemos mejorar? Y tercero, si dejáis que el miedo os domine en cada una de vuestras decisiones, en esas decisiones que van a marcar la diferencia en vuestra vida, al final llegará un momento en el que ya será demasiado tarde para tomar esas decisiones y os daréis cuenta que no habréis vivido vuestra vida. Lo único que habréis hecho es estar quietecitos, sin hacer mucho ruido ni movimiento, para que esas situaciones que tanto teméis nunca las hayáis enfrentado. Y entonces os daréis cuenta que vuestra vida la habréis pasado muy cómodos, pero que no habréis aportado nada a la sociedad, ni a vosotros mismos, porque no os habréis desarrollado. Y esto tiene un impacto muy negativo en la próxima vida, porque todo lo que no aprendamos en esta, lo vamos a tener pendiente para la siguiente. Así que, aunque solo sea por optimizar el tiempo, despertad. Despertad porque este es el momento de hacerlo. Así que lo vamos a dejar por aquí. Suscribíos si no lo habéis hecho aún y recordaros que si le dais a la campanita del botón de al lado de suscripción os avisará de los nuevos vídeos que vaya subiendo. Dadle a me gusta si el vídeo os ha ayudado y dejadme un comentario si tenéis cualquier duda o queréis aportar alguna información. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!